Jueves Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: «Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?». Jesús le replicó: «Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dijo: «Tú no me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó: «Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo». Entonces le dijo Simón Pedro: «En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos». Como sabía a quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos están limpios». Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado este ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan». Palabra del Señor. Jueves Santo. Por fin hemos llegado al Triduo Pascual. Y el Jueves Santo, como toda la semana, tiene muchos contrastes. Por un momento iniciamos con una solemnidad, cantamos el Gloria, es una celebración, es una fiesta, pero conforme va pasando la fiesta, de ser algo exterior, va pasando a ser algo muy, 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 muy interior, hasta que ya en la noche parece que se pone de manifiesto la traición y el dolor. Mañana, el viernes, la crucifixión, y el sábado en la noche, la resurrección. El día de hoy es bueno que pensemos en esto. Iniciamos una celebración que no va a terminar hasta el sábado. Es como si fuera una sola misa, pero muy larga. Es como si fuera una celebración con 3 altares: el altar de la mesa, el altar de la cruz y el altar de la tumba vacía, que es Jesucristo que ha resucitado. Enfoquémonos en este momento en el primer altar, en el altar de la mesa. Es la cena pascual de Jesús con sus discípulos, la última cena que va a realizar aquí en la tierra de una u otra manera en su cuerpo como un hombre de carne y hueso caminando entre nosotros. Después va a realizar otras cenas con sus discípulos ya resucitado, pero particularmente en esta, a la que llamamos la última cena, es donde Jesús da su testamento, pudiéramos decir, donde Jesús da las últimas palabras e instrucciones y gestos muy profundos. Para poder entender esta celebración, tendríamos que entender la primer cena pascual que sucedió en la historia, cuando el pueblo de Israel todavía estaba en Egipto. ¿Lo recuerdas? Dios le manda a Moisés realizar la cena pascual con un cordero que no tuviera defecto, que se lo pudieran ellos comer vestidos de traje, dispuestos para salir y caminar. Era una cena muy importante porque ya estaban celebrando la Pascua. Pero resulta que el pueblo de Israel todavía no salía, seguía estando en Egipto. Algo muy curioso, porque usualmente las celebraciones nosotros las tenemos después
de que ya ha sucedido el evento. Por ejemplo, la fiesta de bodas es hasta después de que se casan. Por ejemplo, la fiesta de cumpleaños es hasta después que tienes el cumpleaños. La fiesta de graduación es hasta después de que pasas el examen. Pero la fiesta de Pascua, Dios pidió que se celebrara de una manera anticipada. Y es que precisamente durante todo ese rito de la Pascua, de la cena pascual, Dios ya empezaba a prefigurar lo que iba a hacer en Jesús. Recordemos algo significativo de la cena de la Pascua. Tenía que ser un cordero sin mancha. La sangre de ese cordero se iba a marcar el dintel de las puertas, porque en esa noche iba a pasar un ángel exterminador y si veía que había sangre, quería decir que el cordero había muerto. Y en esa familia el ángel exterminador no tocaba a nadie y brincaba a la siguiente casa. De tal manera que ya el cordero, el pequeño animalito, iba simbolizando la víctima que iba a cargar con nuestros pecados. Y de esto hablaron mucho los profetas, que poco a poco se fue clarificando más la idea. Incluso en el templo ya había sacrificios muy claros sobre el animalito, el cordero, para que el cordero fuera quien recibiera el castigo y no nosotros. Sabemos perfectamente que el verdadero cordero que quita el pecado del mundo es Jesús. Y en la cena de Pascua, Jesús usa un cordero. En realidad, ya no hablaba más de un animalito, sino de él mismo que se iba a entregar. Lo que al día siguiente va a ser de una manera cruenta, es decir, sangre derramada a él, una noche anterior lo hizo de una manera sacramental. Él toma pan, lo bendice y se lo da a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo. Y hay que prestar mucha atención a esto. Porque incluso el Evangelio en San Juan, cuando empieza a describir la última cena, empieza diciendo que Jesús, habiendo amado a los suyos, los decidió amar hasta el extremo. Y muchos piensan que el extremo del amor de Dios, de Jesús, es en la cruz. Y no es así. El extremo, algo inaudito, que nunca vamos a terminar de admirar, es que Él haya decidido amarnos entregándose en este sacramento. En la cruz, en el madero, en el Calvario, murió una vez. Pero ¿cuántas veces no es crucificado en el altar? No es crucificado cuando despreciamos su presencia sacramental. Hoy incluso en la noche vamos a contemplar cómo los discípulos se quedan durmiendo. Y Jesús les dice, velen, velen y oren. Y los discípulos se vuelven a dormir. No están con Jesús. Y a Jesús necesita, pudiéramos decir, que lo acompañaran en esa oración, en ese dolor, en esa angustia. Sí, eso sucedió una sola vez en el jardín, hace 2000 años, en el huerto de los olivos. Pero ¿cuántas veces no sigue sucediendo eso mismo en cada sagrario abandonado? Donde sencillamente no podemos orar una hora. El día de hoy es recordar el amor que Dios nos tiene en este sacramento. Pero también el día de hoy es recordar que Dios, Jesús, nos da un mandamiento nuevo. El mandamiento nuevo ya estaba, que nos amáramos unos a otros, pero hoy Jesús lo dice de una manera diferente, porque hoy Jesús se pone él mismo como modelo de amor. Ámense unos a otros, dice Jesús, como yo los he amado. Entonces ya no se trata de como yo creo que te amo, como yo creo que es mejor, o qué sé yo, con el amor apache, con el amor francés, con el amor... No, es como Él nos ha amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Entregándose a la cruz. ¿Pero de qué manera? Sirviéndonos, lavándonos los pies, ayudándonos a nosotros. Ese es el mandamiento del amor.
Porque muchas veces llegamos con la actitud de que me sirvan, de que yo quiero mandar, de que cuando Jesús se baja y empieza a lavar los pies. Y es que no hay otra forma de amar a nuestros hermanos si no nos dejamos amar primero por Él. Y hay que entenderlo. El primero que nos ama es Él. El primero que nos sirve es Él. Y no solamente nos ha limpiado los pies, sino que nos ha limpiado todos nosotros con su sangre derramada en la cruz. Otro aspecto muy importante de esta celebración es que Jesús deja el sacramento del orden sacerdotal. Muchas veces, especialmente en estos días, pasa desapercibido el regalo que Dios nos ha dado al instituir el orden sacerdotal. Ya no antiguamente como lo era la raza de Leví. Ese sacerdocio, pudiéramos decir, ya quedó en el pasado. Hoy el sacerdocio es el de Jesucristo, el único y eterno sacerdote. Y Él ha pedido, ha querido, ha escogido, ha nombrado y ha mandado que sus discípulos, sus apóstoles, continuaran con la obra de Él. De tal manera que el día de hoy el sacerdote que tenemos frente a nosotros en el altar, en realidad lo que hace Él es ejercer el sacerdocio de Cristo. Jesús, que ha querido que esto se siga repitiendo hasta el final de la historia. De tal manera que el que perdona pecados es Jesús, el que consagra es Jesús, el que bautiza es Jesús, porque el sacerdote no lo hace a nombre propio, lo hace en la persona de Cristo. Creo que el día de hoy también sería importante que pudiéramos renovar nuestra fe en el sacerdocio de Cristo. Es la Semana Santa y en esta noche Jesús, pudiéramos decir, de un banquete va a ir bajando hasta entregarse Él mismo. Te invito a que leas el Evangelio. Si te es posible, no seas un espectador a la hora de estar mirando la misa a través de los medios de comunicación, de la televisión, del YouTube, de social media. No seas un espectador. Si puedes, dobla tus rodillas en la consagración. Ponte de pie cuando se proclame el Evangelio. Escucha. Es más, si lo estás viendo como familia, ¿por qué no lavarse los pies unos a otros? No seas un espectador. Porque no se trata de ver un espectáculo, un show. Se trata de vivir. Y el día de hoy es lo que queremos conmemorar o revivir en nosotros. Que este día santo, donde recordamos que Él nos ha amado hasta el extremo, nos ayude también a poder amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas y que nos ama con un amor extremo, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antiguamente y todavía afortunadamente en muchos lugares está el visitar los 7 altares en esta noche, el Jueves Santo. La idea era visitar una iglesia y recordar la última cena. Visitar otra iglesia y recordar que iba al huerto de los olivos. Visitar otra iglesia y recordar que Jesús fue apresado y fue llevado al palacio del sumo sacerdote. Y después visitar otra iglesia y recordar que Jesús era llevado al palacio del César, del pretorio, y que Jesús estuvo yendo de un lado a otro, de un lado a otro. Es muy posible que el día de hoy no podamos visitar tantos templos o que no lo haya. Pero pudieras darte cuenta en tu corazón de cuando has estado con Jesús en la última cena, de cuando has estado con Jesús en el huerto orando a pesar de que tienes sueño, o quizás en tu corazón cuando Jesús ha sido apresado y ha sido llevado a otro lugar y lo has perdido.
Pudieras tú también acompañarlo en tu corazón cuando estás siendo juzgado por el Sanedrín, o cuando estás siendo juzgado por la autoridad romana, o cuando va a tomar la cruz. A veces no tenemos que ir a tantos lugares afuera, sino lo que tenemos que hacer es llegar a nuestro corazón y descubrir que Él siempre ha estado con nosotros. La pregunta es, ¿cómo quieres vivir tú esta Semana Santa? Que tengas una semana llena de bendición.